Entonces, mi papá quería ser evangelista. Estamos hablando de 1970s. Y la historia que me cuenta mi mamá y que me contaron otros miembros de familia es que mi papá se dio al seminario, conoció a un evangelista que él admiraba mucho, pero un día mi mamá, Dios la usó de una manera inmensa. La usó de una manera profética para traer a la salvación a una prostituta que era muy conocida en ese lugar. No les voy a dar los detalles, pero la conocían bien, tanto el evangelista como mi papá. Entonces, cuando este evangelista se dio cuenta de lo que mi mamá había hecho, mi mamá era llena del Espíritu Santo y tenía ella apenas 13 años, yo no había nacido todavía. Entonces, el evangelista habló y le dijo a mi mamá, cuando tú crezcas vas a ser una mujer de Dios y Dios te va a usar con un ministerio increíble. En ese momento, mi papá se ofendió y abandonó el ministerio, abandonó todo y se dio al alcoholismo. Por un engaño religioso de que la mujer no puede tener ministerio. La religión me ha quitado las cosas más preciadas que yo he querido en muchas ocasiones, inclusive en mi papá biológico. No le atribuyo que fue la única razón, pero es una de las razones que contribuyeron, la mala enseñanza de la Biblia. Y es curioso porque cuando yo miro la Biblia, la tengo que ver desde un contexto completo, como un libro espiritual que ha sido escrito para mí, un libro divino que fue escrito para mí, pero también necesito verla como una carta que fue escrita a un cierto tipo de gente que ya no vive. La Biblia es primariamente un libro judío, como yo les he enseñado aquí. Muchas de estas cartas fueron escritas a grupos de personas que estaban sufriendo ciertas cosas. Mucha gente dice, por ejemplo, que queremos regresar a la iglesia primitiva. No queremos regresar a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era un desastre. La iglesia primitiva era hermosa porque el Espíritu Santo se había derramado, estaban los dones corriendo, pero mira cuántas correcciones habían de Pablo hacia la iglesia. Era una iglesia en pañales. Cuando digo que es un desastre, es como un bebé que si no lo limpias, olvídate, hace un desastre en el pañal. Y realmente eso era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era el prototipo de lo que nosotros teníamos que volvernos. El hecho que la iglesia no ha avanzado es otro problema, pero es a donde nosotros queremos llegar. Queremos llegar a ser una iglesia gloriosa, no como el Jesús que va a la cruz, pero como Jesús es en la gloria con el Padre ahora mismo. Refulgente, poderoso, que quema con sus ojos. Queremos ser una iglesia distinta. Pero lo curioso es de que nuestras vidas han reflejado algo completamente diferente. Inclusive les voy a decir que el avivamiento que nosotros estamos esperando, que yo realmente soy del parecer que avivamiento es un término más relativo. Avivamiento, lo que nosotros consideramos como avivamiento, cuando realmente la presencia de Dios empiece a manifestarse en las vidas de todos nosotros, va a ser más cuando haya una madurez sostenida en el pueblo. Cuando el pueblo reciba el Espíritu de Dios y lo sostenga y no lo deje ir. Cuando el cristiano sea normal. Ahorita somos cristianos anormales, porque no tenemos toda la plenitud del Espíritu Santo moviéndose en nosotros todos los días, milagros, prodigios, señales, todo como Jesús era. Me atrevo a decir esto porque el único cristiano normal que yo veo en la Escritura que era perfecto era Jesús. Y Él es el modelo. Mi modelo no es Billy Graham, mi modelo no está bien decir nombres, pero no son estas personas que admiramos tanto, a pesar de que Dios los usa. No digo que ellos son mal modelo, me refiero, lo que estoy tratando de decir es que no hemos llegado todavía, estamos en camino a llegar. Entonces no somos los únicos, hay muchos en el cuerpo que estamos madurando hacia ello. Sin embargo, quisiera citar las palabras de Tessie Gale DeVore, es una mujer hispana. Y está diciendo, estoy convencida que para lograr los propósitos de Dios, la iglesia necesita cambiar su posición acerca de la mujer en el ministerio. En tiempos de guerra se necesita un ejército completo, no la mitad del ejército. Sin embargo, por años una gran parte del ejército de Cristo ha estado incapacitado y restringido en sus esfuerzos para cumplir el destino de Dios. Cuando los hombres sientan a las mujeres y no las dejan hacer, vamos a poner un ejemplo hacia los hombres. No quiero tirar tantos tomates a los hombres, porque en esta casa tenemos hombres muy especiales.
Mas, sin embargo, estoy hablando globalmente para aquellos que nos están escuchando, para las personas que están abrazando otro tipo de entendimiento, el entendimiento ortodoxo. Imagínate que naces y que tienes tú el deseo de poder ejercer un ministerio o un oficio particular. Pero por causa de cómo tú te miras, por causa de cómo tú procesas tus pensamientos, te dicen, tú eres un ser humano, pero no calificas para esto que voy a hacer. ¿Para qué quieres hacer? A mí me lo hicieron cuando estaba chico. En primera porque era joven, pero en segunda porque soy mexicano. Sabemos bien lo que es el racismo. Ahora les voy a decir que eso trae una maleta de problemas, porque hay personas que van de dos polaridades distintas. Personas que viven como víctimas toda su vida, vamos a poner como las mujeres que callan el pecado secreto de su esposo. Y lo siento mucho porque les pasa a ustedes. Porque quieren guardar a su esposo, que nadie se entere de los desastres que él ha hecho. Estoy siendo cándido con ustedes. Pero está también el otro lado de las mujeres que en enojo a cómo han sido tratadas, están tratando de usurpar un lugar que no les corresponde. Ese es el otro lado de la moneda. De lo cual inclusive esta misma señora se estaba citando eso. Dice, hay tantas mujeres que vienen a tocar aquí a la revista Vida Cristiana y que vienen a decirme qué tan grande ministerio tienen y por qué yo las tengo que poner en la primera plana de la revista. Lo que quiero lograr a través de este tiempo que voy a estar enseñando al Ministerio de la Mujer es tratar de forjar la idea correcta de cómo tú, mujer, tienes que vivir, de cómo tú, hombre, tienes que valorar a tu esposa. Te voy a dejar un pensamiento fundamental, por ejemplo. El cómo el hogar es, por ejemplo. Estaba comentando con mi esposa esta mañana. Me puse bien vulnerable con ella. Y estaba hablándole a mi esposita y le dije, ¿estás contenta trabajando conmigo en el ministerio? Y estaba listo para pedirle perdón y decirle me arrepiento, no lo vuelvo a hacer, te voy a apoyar, te voy a ayudar. Mi esposita me dijo, estoy contenta trabajando contigo, que lo hacemos juntos. Qué descanso. Pero ha sido toda una vida. Mi mami, cuando yo era niño, ella me enseñó a tener respeto con mi hermana. Nos dividíamos el trabajo de la casa. A mí me tocaba lavar, me tocaba planchar, me tocaba limpiar el piso. El piso del lado de mi hermana, porque dividía la casa a la mitad, el piso del lado de mi hermana está rechinando de limpio, como que le hubieran echado maestro limpio. Y el mío yo lavaba, trapeaba el piso con soda o algo, yo no sé, pero el piso mío estaba todo chicloso y todo feo. Pero lo trapeaba. Mi mamá tiene que admitir que yo trapeaba el piso. Mi hermana preparaba sopa de fideo mexicana, que son tallarines con jitomate, tomate rojo, ¿verdad? Y cuando me tocaba a mí preparar la sopa de fideo, yo le echaba chile y le echaba muy poca agua y quedaba todo pastoso y bien picante. Pero preparaba sopitas. Entonces, yo soy experto en preparar sopitas de las Maruchan del mercadito, ¿verdad? Yo soy experto en esas sopas. Entonces, pero mi mamá me enseñó a tener respeto, porque mi papá a veces no nos trataba como debía de ser, pero mi mamá me enseñó a mí a tener respeto de mi hermana, de mi mamá y de toda mujer que estuviera conmigo. De manera que mi esposita ya me agarró pulidito, ya fue otra cosa más tranquila. Pero con esto quisiera decir también a las mujeres, ahí va el primer tomatazo a las mujeres, I'm sorry. Si hay hombres machistas, no les permitas ser así. Tú eres el primer tutor de esos niños. No les enseñes a ser machistas, no preserves eso por otra generación. Enséñales a respetar a las mujeres. Y mi mamá lo hizo. Y estoy muy contento que lo haya hecho porque happy wife, happy life, ¿verdad? Esposa contenta, vida contenta. Mas, sin embargo, para los hombres quiero darte una verdad fundamental que yo la he vivido. Yo no podría enseñarte esto si yo no lo estuviera viviendo. El apóstol Pablo dice de que las mujeres se sometan a sus maridos. ¿Cuántos hombres dicen amén?
¿Cuántas mujeres dicen amén? Ah, qué humildad. That's a lot of humbleness right there. Pero entonces la Biblia dice de los hombres, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Muy bien, ya estoy empezando a escuchar un poco más de amenes. Lo curioso es que si yo voy a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, cómo me trataría Jesús a mí si me trata igual de como yo trato a mi esposa? Jesús es mi cabeza y yo soy el cuerpo. ¿Cuánto poder Cristo me ha quitado a mí para poder hacer las cosas de la vida? De hecho, también, ¿cuántas veces tú le has sido infiel a Jesús? ¿Cuántas veces le he sido yo infiel a Jesús? Infiel al punto de tener relaciones con alguien más que no es Él. Y dice que demos nuestra vida por ella como Cristo dio su vida por la iglesia. El patrón es de que aún ella fuese infiel, yo la tengo que perdonar y seguir viviendo para ella. I'm sorry, that's the truth. Esa es la palabra de Dios. Déjeme balancear esto porque hay mujeres que son horribles. Tal vez no de físico, pero de carácter son tremendas. Que una mujer usada por el diablo, oh my goodness. Decían de una hermana que le llamaban la varita de Moisés. Porque cuando Dios la usaba era bien tremenda, pero cuando no era bien víbora. Igual que la vara de Moisés. I'm sorry, that was a bad joke. Ese fue un chiste terrible. No es mi culpa, ese me lo enseñó Daniel TV por allá. En fin. Pero la manera ideal de cómo Dios hizo las cosas. Voy a visitar hoy dos pasajes de la Biblia principalmente, nada más para empezar a sentar el fundamento. Después vamos a empezar a sentar más. Dios no es bipolar y el apóstol Pablo no es bipolar tampoco. Déjame decirte nada más para darte un quemón. Está por lo menos 2, 3 apóstoles en la iglesia que son mujeres. Por ejemplo, Junias es una apóstol mujer. Priscila, que enseñó a Apolos, es otra apóstol mujer que le enseñó a Apolos el evangelio, y Apolos era otro apóstol. Había también la apóstola a los apóstoles, que esto lo vamos a visitar después. Entonces, todas estas mujeres que ejercían ministerio. Hay otras mujeres que eran maestras, hay otras que eran profetas, hay otras que, y principalmente vemos a la mujer como evangelista. De hecho, es la primera evangelista que el Señor llamó 2 veces. Todo esto lo vamos a ver a través de 2, 3 sermones que vienen adelante de este. Pero lo curioso de todo esto es de que Pablo reprende también a la mujer en otros aspectos. Tenemos 3 cartas donde el apóstol Pablo empieza a reprender a la mujer. Una de ellas es Timoteo, que es el que vamos a visitar el día de hoy. Y tenemos también Tito, capítulo 2, y tenemos Timoteo, capítulo 2. No lo visiten todavía, vamos a abrir en 1 Corintios, pero antes de ir a 1 Corintios vamos a ir a Génesis, porque quiero aclarar algunas cosas. Entonces pensamos que Pablo es bipolar porque él empieza a hablar en contra del ministerio de la mujer, según interpretamos hoy, pero es tan lejos de la verdad. Pablo está tratando de hablar a 3 ciudades que están bajo el dominio griego. Di conmigo griego. Si tú no entiendes el contexto histórico, siempre vas a ser tentado a agarrar cosas de la Biblia y traerlas al día de ahora y vas a lastimar mucho a la gente que te está escuchando. Por ejemplo, tú sabes que la guerra civil de los Estados Unidos, cuando fue la guerra para poder hacer de Emancipation Proclamation, que quiere decir básicamente la libertad de los esclavos negros, tú sabes que fue tan difícil sacar esa libertad porque los pastores desde los púlpitos estaban predicando que es normal tener esclavos. No solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se habla de que los esclavos se porten bien con sus amos y los amos también con los esclavos. Entonces, hay mucha gente que dice que quiere regresar todas las leyes de la Biblia dentro de la nación. Créeme que no todas las queremos de regreso en la nación. ¿Por qué? Porque nuestro mundo ha progresado. Nosotros hemos cambiado. Ya ni siquiera el mundo acepta a los esclavos. No es correcto tener a un ser humano como esclavo. Pero tenemos todavía a las mujeres como esclavas.
Y un experimento que hemos hecho mi esposa y yo es de que en mi casa, mi esposa y yo co-reinamos en la casa. Ella tiene tanto poder como yo para hacer lo que sea. Incluso en mis finanzas, ella tiene todo el poder de mi firma. Y tú, como hijo de Dios, tienes todo el poder de la firma de Jesús. No hay nada que Dios te haya quitado. Dice de que todo poder me es dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y después dicen en Lucas, después de tomar la Santa Cena, le dice a los discípulos, un reino me es dado, un reino les doy. Y el poder ahora es dado a la iglesia para ejercer la vida que Cristo podría estar haciendo aquí en esta tierra, que ahora lo hace a través de nosotros. Entonces yo como hombre de la casa, yo tomo el ejemplo de la cabeza que es Cristo y yo reproduzco esto en mi hogar, en donde ahora mi esposa es coheredera conmigo, no es un ser secundario, no es un ser inferior, no es aquella que fue engañada, no es todo esto lo vamos a desmentir poco a poco con la misma Biblia. Me encanta cuando la Biblia es la que habla solita. Y esto es nada más para poder dar un entendimiento mejor, para poder comprender lo que la palabra de Dios realmente dice. Entonces vamos a empezar en Génesis. Vamos a ir en Génesis capítulo 1. Esta no es la Biblia que quiero usar. ¿Dónde está mi Biblia? Denme chance un momentito. Oh, ahí está mi mochilita. Ahí está mi mochilita. Tengo un cariño muy grande a mi Biblia. Es la Biblia más humilde que he tenido. Una Biblia de $9, pero está bien padre. Me encanta. Vamos a ir a Génesis capítulo 1 y vamos a empezar desde ahí. Vamos a terminar con 1 Corintios. Los quiero mucho, hermanos. ¿Sí? ¿Me quieren también? Ok, todavía me van a tener que convencer. ¿Ah? Let's see how it goes. Ya, vamos a ver si me quieren al final. Muy bien. Entonces, Dios empieza a formar todo, empieza a formar la tierra, empieza a poner todo en su lugar y llega el momento en el cual Dios empieza a formar a la mujer. La visita de Angelito me ha bendecido muchísimo. Él me ha traído muchos contextos que yo no comprendía. Una de las cosas que estábamos platicando él y yo, cuando Dios dice que él agarró una costilla de la mujer. Angelito me hizo buscar el hebreo original, como dice. Me hizo pensar mucho en un comentario que él dijo. Porque la palabra hebrea, date cuenta que cuando un traductor está tratando de agarrar algo de la palabra, y esto es para reforzarles de que la Biblia es infalible, pero tu traducción de la Biblia no es infalible. Y si me preguntas qué versión de la Biblia es la mejor, no favorezco ninguna, porque todas tienen problemas. No porque hayan sido malos, los voy a engañar con una traducción horrible. No, es simplemente que nosotros tenemos traducciones para diferentes cosas. Les puedo tirar en este momento una sola palabra que es súper ofensiva para ustedes puertorriqueños, pero para mí significa un pan. Entonces, cuando el traductor está pensando, ¿cómo traduzco esto? Porque esto lo puedo traducir como pan, pero esto lo puedo traducir también como algo sexual. Y es así como Martín Lutero empezó a traducir la Biblia en alemán, como John Wycliffe tuvo que traducir la Biblia en inglés. Es fascinante. Entonces, esta palabra costilla es bien difícil de traducir, porque por un lado costilla significa una costilla. Pero esa misma palabra costilla puede significar un lado completo. Desgajar algo y partirlo en dos mitades iguales. Entonces vamos a leerlo otra vez. Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, verso 7, y sopló en su nariz el aliento de vida. 2.7, ¿verdad? Génesis 2.7. Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida, y fue él un hombre, un ser viviente. La palabra griega, yo no sé si voy a decir bien porque es horrible cómo pronunciar las cosas, es la palabra misalotao, que significa costilla o significa la mitad de un lado entero. Gracias, Angelito, por el comentario, porque es increíble, me da un paradigma completamente diferente. Cuando Dios creó al ser humano, créeme que cuando Dios creó las cosas, las creó perfectas. Inclusive Dios dijo, todo esto está muy bueno. Pero cuando Dios forjó ese muñeco en el piso, me gusta más como lo dice en la Biblia, de la Biblia inglesa, porque dice de que el hombre fue formado, di conmigo formado.
The man was formed out of the ground. Pero la mujer, she was fashioned out of man. Ella fue como diseñada, como hablamos del diseño de una moda. Ella fue diseñada por Dios. Muy particular, muy especial, porque ella iba a tomar el lugar carnal del Paracletos. Y el Paracletos es el Espíritu Santo. El lugar del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo ayuda al ser humano, de la misma manera la mujer ayuda al hombre. Voy a ser un poco más bueno, tenemos jovencitos aquí, pero es por eso que la atracción sexual entre un hombre y una mujer es tan poderosa, porque un hombre perfecto que fue desgajado quiere regresar otra vez a su unidad. Entonces la Biblia dice en el verso 7, entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor lo plantó en el huerto del Edén. ¿No les parece hermoso? ¿No les parece bella? Pero vamos, recuerda que en el Génesis menciona la historia 3 veces. Entonces vamos a regresar a la primera historia que está en Génesis capítulo 1. Y entonces en Génesis capítulo 1 vamos a ver alrededor del verso, déjame mirar. Del verso 27. Y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios habla de Adán, que significa hombre, ahorita me estaba comentando que la palabra misma dice tierra, porque el hombre fue creado de la tierra. Entonces Adán, dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre, y no hace distinción de sexos. Dice hombre y mujer los creó. Los dos comprenden a Adán. Y cuando Dios forjó al hombre, lo creó perfecto. Yo no quiero que te lo imagines. Yo no me lo puedo imaginar. Hombre teniendo características femeninas y masculinas en sí mismo. Porque Dios lo creó perfecto. Y lo que dijo Dios, no está bien que esto esté así. Necesito separarlos. Necesito que el hombre no esté solo. Y él se buscó de que todos los animales, a ver quién le hacía compañía, nadie le pudo hacer. Ni siquiera el perro la calificó como mejor amigo del hombre. Ahí se la perdió. Entonces Dios decide separar al hombre en 2 mitades. Y entonces el hombre se admira y dice, esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esa fue su reacción. Yo hubiera tenido otro tipo de reacción, pero bueno, esa fue la reacción, ¿verdad? Entonces dice, y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Fue muy rápido, pero si te das cuenta, cuando Dios dio el dominio del planeta, ¿se lo dio al hombre nada más? ¿A quién se lo dio también? A la mujer. Pero entonces viene esa escena donde todas las mujeres se ponen tristes. A ver, hágame carita triste. Ok. Entonces viene el momento en el que la serpiente viene a engañar a la mujer. Cuando la serpiente llega, empieza a hablar con ella. ¿Será porque la mujer era más tonta? ¿Será porque ella no recibió instrucciones bien de parte de Adán? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es, cuando sucede una cosa así, yo quiero saber dónde están los personajes del elenco. Está la mujer allí, está la serpiente hablando con ella. ¿Dónde está su varón? Oh, Adán estaba caminando con Dios en el aire, por allá, ¿verdad? O estaba en el volcán de aquel lado, o platicando con el perrito de aquel lado, a ver si podía ser la de buen amigo del hombre. No, la Biblia nos dice dónde estaba Adán parado cuando la serpiente estaba hablando con Eva. Y suele ser esa la historia de muchos de los hombres hoy en día. Entonces dice aquí, cuando la mujer, capítulo 3, verso 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió.
y también dio a su marido que estaba con ella. Tu Biblia tal vez no lo traduce así, sobre todo estás leyendo la versión antigua Reina Valera. Pero la Biblia de las Américas, la Biblia nueva, la Biblia latinoamericana de hoy, y la gran mayoría de textos y manuscritos en inglés, incluyendo the Young New Literal Translation, muchos de estos versos lo empiezan a mostrar tal y como el lenguaje decía. Y decía que el hombre estaba parado junto de su mujer. ¿Por qué no la defendió? ¿Por qué no dijo nada? ¿Dónde está el hombre para proteger a su mujer? Ahora puedes entender por qué Cristo dice que el hombre tenga que estar protegiendo a su mujer y dar su vida por ella. ¿Y a quién le llama Dios la atención cuando ellos dos caen? ¿Le llama la atención a Eva primero o está buscando a Adán? Está buscando a Adán. Y créeme que cuando tú llegas a la presencia de Dios, es mi firme convicción que Dios te va a pedir cuentas de tu familia. A ti, varón. Y mujercita, yo sé que tú la has hecho de líder del hogar muchas veces. Pero si tú tienes tu varón y lo tienes saludable, lo tienes contigo, protégelo y cuídalo, porque él es el que va a rendir cuentas delante de Dios. Pide al Señor por él para que Dios lo ayude, porque él es el que va a dar cuentas de la familia. Aunque a ti también te va a pedir cuentas. Pero yo espero que todos los que estamos aquí, cuando Dios nos pide cuentas, es porque nos va a dar recompensas. Amén. Se pone bien contenta y le dice, that's the spirit, girl. All right. Entonces, habiendo entendido esto, quisiera que entendiéramos otra cosa. Antes de ir a la parte deprimente, porque es realmente deprimente el ver cómo hemos traducido la Biblia tan mal, quisiera darte, o tal vez lo haga al revés. Sí, lo voy a hacer al revés, porque yo no quiero terminar triste este sermón. Lo quiero terminar bien. Vamos a ir a 1 Corintios 14. Y luego yo voy a terminar con una parte más alegre. Es bien curioso que en 1 Corintios 13 el apóstol Pablo está hablando acerca del amor. Una de las cosas que les quiero decir en contexto de la Biblia, cuando tú leas las epístolas en la Biblia, no puedes leerlas como un devocional. Aquí en América estamos acostumbrados a que cuando tú lees la Biblia, lees un versito o tal vez un capítulo. Hoy tengo que leer mi capítulo de la Biblia. Con las epístolas, si las quieres entender, no puedes hacer eso. Te voy a explicar la equivalencia. Resulta que mamá Gloria me manda una carta de Ecuador. Entonces, cuando me llega la carta, yo voy a leer nada más un renglón de la carta, no toda, porque voy a tener un devocional con la carta. O sea, me siento con mi tacita de café, con la carta que me manda mamá Gloria y leo nada más el primer enunciado. Lo que es peor, no leo el primero, leo el número 37, el enunciado número 37. No se coma todos los chocolatitos. Ay, ay, ay. Y ya estoy tomando el cafecito con eso. Y ya, ese fue mi devocional. Ese es todo mi entendimiento de eso. No me di cuenta que cuando dijo no se coma todos los chocolatitos, le estaba diciendo a mi esposa que no se los comiera, porque yo me los voy a comer. Eso es leer la Biblia en contexto. Entonces, cuando estamos leyendo Primera de Corintios, cuando yo les decía que la iglesia era un desastre en aquel tiempo, era porque realmente era un desastre. La iglesia en Corinto era una iglesia que tenía los dones fluyendo inmensamente, pero era un desastre como lo estaban usando. Entonces, Pablo tiene que empezar a corregir cosas. Lo interesante es que esta carta no empezó como una amonestación de Pablo hacia la iglesia. Fue una carta de contestación. Repite conmigo, contestación. Eso quiere decir que en mi caso, yo estoy mandándole preguntas a papá Manuel y entonces él, como él es más sabio y él tiene más años que yo, entonces él me contesta a mí y contesta con respecto de tus preguntas. Es más, les voy a dar contexto. Miren en 1 Corintios capítulo 7, verso 1, y aquí es donde Pablo está confirmando esto. Fíjense bien, 1 Corintios 7, 1, y dice así: en cuanto a las cosas que me escribieron. Otra vez, en cuanto a las cosas que me escribieron. Pablo está contestando a algo que le escribieron. Y fíjate bien lo que dice después. Bueno es para el hombre no tocar mujer. Le preguntaron, apóstol Pablo, ¿puedo yo tener a una mujer sexualmente conmigo? O sea, ¿me puedo casar con ella? Y Pablo dice, les es mejor que no tengan mujer. Tú jalas ese verso
a la era de ahora, tú dices, ¿qué se comió Pablo? ¿Qué le pasó? Porque esto va inclusive en contra de la institución de la familia. ¿Me entiendes? Pero si tú pones el contexto histórico y tú te das cuenta que 40 años después, Jerusalén iba a ser destruida, sitiada y destruida por el ejército romano, y Cristo ya lo había dicho, de esta generación no pasa que todo esto suceda, entonces entiendes, por eso es que no es, ni siquiera vale la pena que toque mujer, porque todo esto se va a quemar, concéntrense en Cristo hasta saber qué va a pasar. Eso cambia todo completamente. ¿Por qué crees que las personas en la iglesia primitiva vendían todas sus casas y estaban repartiendo todo lo que ellos tenían? No porque eran muy espirituales. Por supuesto, el Espíritu Santo estaba sobre de ellos, pero dense cuenta que todo eso se iba a quemar. ¿Para qué quiero bienes raíces si esto se va a quemar en 40 años? Y ellos sabían. Y cuando la destrucción de Jerusalén sucedió en el año 70, ni un cristiano murió. Todos sobrevivieron. Los que no oyeron y los que le gritaron, crucifícale a Jesús, todos murieron muertes horrendas, incluyendo los mismos fariseos. Ahora entendemos muchos versos difíciles de entender, como en Hebreos cuando dice de que aquel que sigue pecando no le queda nada más que una expectación de hervor y fuego. Se refiere también a esa destrucción. Es bien particular meter la Biblia en su contexto histórico y darse cuenta a quién estas cartas fueron escritas. Porque fueron unas cartas que fueron escritas a un grupo particular de gente. ¿Que tienen valor eterno? Absolutamente. Es palabra de Dios. Pero tenemos que darnos cuenta que fue escrito a un grupo de personas. Porque si no, vas a seguir creyendo que hay esclavos negros hoy o esclavos que nosotros tenemos que someter porque es bíblico tener esclavos. Puedo decir muchas otras cosas. En Levítico dice de que tú puedes vender a tu hija. ¿Y por cuánto dinero la vendes? Dice que puedes quemar un toro en tu patio. Tu vecino no le va a gustar. ¿Sí? ¿Me entiendes? Todo tiene un contexto particular. Y Cristo es teología perfecta. ¿Cómo trató Jesús a las mujeres? ¿Cómo trató Pablo a las mujeres? Esto es lo que le está enseñando, pero ¿cómo él las trató? Él le da honor y hasta doble honor a ciertas mujeres. Dice, cuídenme a ella porque ella es la que está enseñando, es ella la que está haciendo. O sea, Pablo no es bipolar. Tenemos que tener un entendimiento de por qué fueron escritas estas cosas. Entonces, por ejemplo, ya vimos en el capítulo 7, verso 1, con respecto de lo que ustedes me escribieron. Entonces ahora empieza a hablar con respecto a lo que ustedes me escribieron. ¿Es bueno tocar mujer? Mi respuesta es no, porque el tiempo apremia. El fin ya llega para nosotros. Y el fin llegó en el año 70. Entonces dice Pablo, con respecto del amor, aquí está lo con respecto del amor, y empieza a tirar eso. Entonces, con respecto de profetizar y con respecto de los dones, y yo les digo, no eviten los dones. Al contrario, que ustedes puedan profetizar. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 14 para no leer todo. Pero entonces, después de hablar del amor y hablar de los dones, llega ese momento difícil. Donde aquí en mi Biblia de las Américas tengo una cosa bien particular, una de las razones por las que me gusta mucho, es porque pone en negrito el verso donde está empezando un enunciado nuevo. O sea, este es un tema nuevo. Y cuando él empieza a hablar de eso, dice, verso 34, 14:34, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. ¿Cuántas mujeres dicen amén? That's what I thought. Eso es lo que pensaba. ¿Verdad? Dice, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. ¿Cuántas quieren decir amén a eso? Yo creo que sienten ustedes mucha atención por lo que les estoy diciendo. Y qué bueno que lo sienten. Vamos a seguir adelante. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en la casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes? ¿O solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca lo que les escribo, que es mandamiento del Señor. Ok. Hay dos cosas por las cuales yo me puedo dar cuenta quién escribió esto. Moisésito, ¿me puedes poner el slide, por favor? En el griego hay una letra que parece como una letra N. Es esa letra que está ahí arriba. Parece como una ñ que tiene dos
sombreritos. Esa letra ñ es una disociación, debería decir disasociación, bueno, y disociación expletiva. This is an expletive disassociation. My wife is going like, how do I translate that? Una disociación expletiva quiere decir de que voy a decir un enunciado y lo voy a contradecir inmediatamente después. Voy a decir algo y en sarcasmo yo voy a responder. Tal vez en sarcasmo o tal vez en una manera agresiva. Yo voy a venir y voy a refutar lo que me están diciendo. Y esta letrita, que creo que se pronuncia I, esta letrita pequeñita, hay muchas veces que no está tan repetida en 1 Corintios y en grandes partes de la Biblia, pero la omiten los traductores en la Biblia. Déjame decirle quién lo tradujo bien y se van a admirar porque son las versiones más antiguas lo que la traducen y las versiones modernas ya no lo traducen. Si tienes una versión Reina Valera, mira en el verso. Te voy a decir que se encuentra esta letrita en el verso 36. Y si tú tienes la versión King James o la Reina Valera antigua, va a decir, ¿qué? La Reina Valera antigua lo traduce correctamente y la versión King James lo traduce también. Cuando empieza a decir con respecto de esto, dice, ¿what? ¿Qué? ¿Acaso la palabra vino de ustedes o vino de mí? Para que ustedes sepan, yo soy su apóstol. Ustedes no pueden decir esto. Está reprendiendo a los corintios por la barbaridad que acaban de decir. Déjame darte otra señal de por qué digo esto de una manera tan segura. Porque cuando estos cuates están hablando y están diciéndole a Pablo, queremos que tú nos digas al respecto de esto que nosotros creemos, dice verso 34, las mujeres guarden silencio en todas las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como también dice la ley. A ver, los expertos en el Tanaj, díganme en qué parte del Tanaj dice que la mujer guarde silencio, en la iglesia o en la sinagoga. Yo pensé que teníamos toda la Biblia. O no tenemos toda la Biblia, o no existe eso en el Tanaj. And it stands to reason. Podemos nosotros tomar a entendimiento que no hay una sola parte del Tanaj que diga que la mujer guarde silencio. Ni una sola. El Tanaj es todo el Antiguo Testamento. Es el compendio del Pentateuco y todos los profetas mayores, menores, poesía, etcétera, etcétera. Por nada. Entonces no hay ni una sola parte del Antiguo Testamento que diga que las mujeres tengan que estar en silencio. Y eso para mí ya es una bandera roja. Esto no lo dijo Pablo. Esto no es palabra de Dios. Esto es palabra de los corintios. Pero como nosotros tenemos la costumbre tradicional y ortodoxa de que todo es palabra de Dios, entonces nosotros agarramos esto y lo empujamos a la iglesia y hemos lastimado a las mujeres por generaciones enteras. Y ahora las mujeres son solamente la mitad del ejército que está abajo. Y créeme que no todos los hombres son aptos para dirigir el ejército. Créeme que más fuerte que un ejército es una familia. Y si la familia no está completa, no es una familia. Esta iglesia y la iglesia de Cristo necesita de las mujeres que sean libres, que se muevan en libertad y que asuman su lugar junto de sus varones para que podamos avanzar el reino de Dios juntos. Si nosotros vamos a llegar al reino de Dios, al avivamiento que estamos esperando, las mujeres y los niños tienen que estar con nosotros. Los hombres todavía dirigiendo. No me malentienda. El hombre sigue presidiendo el hogar. El hombre sigue presidiendo aún en la iglesia. No hay ningún problema. Pero yo voy a presidir como Cristo me preside a mí en el cielo. Entonces yo no voy a andar frenando ni a mi mujer ni a mis niñas tampoco. Y de humor, yo me acuerdo que le pregunté a un profeta, a un amigo, inclusive su apellido es profeta. Su apellido es profeta. Y yo le dije a él, tengo una niña. Tengo a mi esposa y en lugar de darme varón, Dios me dio una hembrita, una mujercita. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo le explico a ella? Porque yo siempre he querido mujeres, yo no he querido varones en mi familia. Dios me ha concedido mi sueño. Yo siempre he querido mujeres y mi esposa es testigo. Siempre he querido mujercitas y si tuviera un bebé en mi vejez, yo quisiera una mujercita. Me derriten, me cuidan tanto.
Esas nenas son increíbles. Igualitas que mi esposa. Así que a mí me chiquean por todas partes. Yo no sé qué haría sin ellas. Sí, es la nota alegre. Mi mami también. Mi suegra también me quiere mucho. Estoy rodeado de tanta bendición alrededor mío. Estoy realmente bendecido. ¿Cómo puedo yo tratarlos como seres menores? ¿Cómo puedo yo evitarles? Déjame decirte otra cosa. La manera tan torcida que tenemos nosotros la vista del ministerio. Nosotros pensamos que un pastor, un apóstol o un profeta es alguien que está por muy encima de toda la gente. Podríamos nosotros todos los ministerios de pastor, evangelista y maestro abajo, pondríamos los profetas y pondríamos el apóstol. Pero en el reino de Dios es todo al revés. Es al contrario. Todos nosotros estamos encima y abajo, en el nivel de abajo, está el pastor, evangelista y el maestro. Más abajo está el profeta y hasta el fondo está el apóstol, culturizando a la gente y enseñándole cómo vivir. Por eso el que realmente quiere llegar a ser reconocido por Dios, entre más bajes, entre más humilde seas, más alto eres a los ojos de Dios. Como dice la canción, ¿verdad? No hay lugar más alto que estar a sus pies. Eso me gusta más que la de Let It Go. Y feliz. Te voy a poner a cantar esa canción. Y entonces Pablo termina su amonestación y dice, entonces por favor, habiendo entendido esto, ya que entendieron que esto que dijeron ustedes es mala pizza y que yo soy su apóstol y tienen que entender que yo les estoy enseñando cómo vivir, por favor no me las frenen de profetizar ni de ejercer sus dones. Y así termina, verso 39. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban el hablar en lenguas. Punto y aparte. ¿Cuántas dicen amén? That is beautiful. Y no es mucho esfuerzo. Espérense que no hemos llegado a Efesios. Porque cuando Pablo está reprendiendo en Efesios, esa es una de las cosas particulares que él va a reprender y por eso dice, yo no permito que una mujer enseñe. Pero cuando hablamos de una mujer, es una mujer. No es la mujer. Eso es otra cosa. Vamos a ver el griego en ese momento y vamos a ver cuándo está hablando globalmente de las mujeres y cuándo está hablando de una mujer. Pero sí es cierto en aquel tiempo, y créeme que no es tanto de que las mujeres eran parlanchinas, aunque dicen por ahí las estadísticas que las mujeres tienen que hablar como cerca de 20,000 palabras al día, mientras que el hombre habla solamente 9,000 o algo así. Puede ser. Yo en mi casa yo no hablo mucho, a menos que esté discutiendo teología con mi esposa, y cuando discuto teología con mi esposa se queda dormida. Entonces yo no hablo demasiado en la casa. Pero sí es bien particular que las mujeres en aquel tiempo no sabían cómo guardar su respeto dentro de la iglesia, pero esto era culpa de los hombres también. La cultura judía era machista, como la cultura mexicana usualmente es machista. Y es por eso que en la Biblia tapan mucho el hecho de que si hace algo una mujer, lo tratan de tapar mucho porque la cultura judía es machista por naturaleza. ¿Quiere decir que la Biblia es machista, que Dios es machista? Absolutamente no. Es lo que estamos tratando de desenmascarar. Tenemos a Débora, tenemos a Febe, tenemos a Priscila, tenemos a Junias, tenemos las hijas de Felipe, tenemos a tantísimas personas que ocuparon lugares de importancia, eran vírgenes y eran profetas. Tenemos tantísimas mujeres que eran increíbles y que estaban al lado de sus esposos. O inclusive, si tú quieres saber quién estaba sosteniendo financieramente el ministerio de Jesús, no eran hombres. Era un grupo de mujeres. Pero se habla de los apóstoles varones. No, créeme que habían también mujeres alrededor. Y después vamos a hablar acerca del apóstol a los apóstoles. Eso va a ser en otra ocasión. Pero el día de ahora quisiera terminar con un tono más alegre. Hace años, como les dije, tuve oposición para poder traer este mensaje y yo iba a explicar lo que les expliqué en 1 Corintios 14. No pude porque yo sabía que iba a romper corazones, sabía que era algo que iba a traer polémica. Entonces Dios me lo prohibió.
Había estudiado 5 horas y había tenido todos mis versos listos, toda mi teología preparada. Estaba a punto de mencionarlo y el Señor me dijo, no, no lo digas. Yo dije a Dios, me hubieras dicho 5 horas antes, me hubiera puesto a jugar con mis niñas o alguna otra cosa. Pero ahora, ¿qué voy a dar? Y entonces el Señor me dio lo que les voy a dar ahora y lo que voy a terminar con esto. Y como di un mensaje donde lo que Cristo realmente hizo por las mujeres, en lugar de lo que Cristo no hizo por las mujeres, como en 1 Corintios 14, que es un comentario de los Corintios, entonces no hubo ningún corazón roto. Dios me permitió no tocar a los siervos de Dios que estaban en la casa. Pero después, conforme nuestra iglesia fue cambiando, 2 años después, ahora el Señor me dio otra palabra antes del retiro, que yo di la parte 1 de este mensaje. Y en el retiro el Señor me habló y me dijo, hazlas libres. Hazlas libres. Yo estoy solamente obedeciendo lo que el Señor me dijo. Mujer, sé libre, porque Cristo te hizo libre. Es muy fácil para mí como varón creer de que cuando Cristo vino en la cruz y el Señor nos redimió, el Señor me redimió de toda la maldición de la ley. Pero cuando yo veo a la mujer, la veo que ella está atada todavía a su maldición. Y eso es incorrecto. Les voy a mostrar por qué. En el jardín del Edén, nosotros vemos algunas cosas. Tenemos nosotros a un personaje que es Adán, varón, ¿verdad? Y Adán, ¿cuál es su trabajo? Sí, cuidar del Edén. Entonces, ¿es un manejador de máquinas? ¿Es un conductor? No, él es un jardinero. He's a gardener. Él es un jardinero. Es alguien que se encuentra, que está cultivando la tierra, preparándola y haciéndola bella. Entonces, la Biblia dice que cuando la presencia de Dios vino en el aire de la tarde, Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? Y dice, me estoy escondiendo. ¿De qué te estás escondiendo? Es que no tengo ropa. ¿Quién te dijo que no tienes ropa? ¿Comiste de lo que yo te dije que no comieras? En lugar de decir que sí, ojalá hubiera dicho que sí porque hubiera admitido su culpa. No admitió su culpa. Él dijo, la mujer que me diste, que tú me diste, ella me dio a comer y yo comí. Primero cobarde porque no defiende a su mujer y ahora cobarde porque no admite la culpa tampoco. Eso Dios lo quiere cambiar. ¿Sí? Mujer, no te enojes con tu varón, por favor. Si la mujer tiene culpa, el hombre tiene doble culpa. Eso que quede claro. Pero entonces viene otra parte donde Dios tiene que matar animales y tiene que hacerles sus túnicas al hombre y a la mujer y los manda fuera del Edén. Lo curioso es de que otra traducción perdida, y lo estaba mirando en el hebreo, cuando Dios dice de que expulsa al hombre y a la mujer fuera del Edén, ¿qué puso afuera del Edén para que no regresaran? Ángeles. ¿Ok? La espada. Es curioso porque nosotros traducimos la palabra como espada, pero el hebreo también lo traduce como fulgor. Entonces, like a blaze. Aren't you glad I know how to speak English too? That is so awesome. Yes. All right. Entonces, el hombre y la mujer salen del Edén. Dios los saca. No lo sacó así como. Así lo sacó. Entonces, salen el hombre y la mujer del Edén y pone 2 ángeles. Voy a pedir a 2 varones que vengan aquí conmigo. He ahí 2 hombres, que no hay en ellos engaño. Ok, uno de ellos aquí y el otro de ellos aquí. Entonces, para poder entrar al Edén, Dios pone 2 ángeles. Y para que no puedan entrar, el fulgor, para que no entren. Créeme que yo no quisiera traducir esa palabra como espada, quisiera traducirla como fulgor, like a blaze. Esta imagen nosotros la vemos otra vez en el arca del pacto, porque cuando se construye el arca del pacto hay 2 querubines, un querubín que está mirando para acá y otro querubín que está mirando para acá, y el fulgor de la presencia de Dios en medio del arca.
que nosotros llamamos el Shekinah de la presencia de Dios, la presencia manifestada, el fuego de Dios allí. Entonces lo curioso, los voy a tener castigados ahí un momentito. Pueden mirar a la gente, no tienen que mirar, es poco aburrido ver los rostros de ustedes, ¿verdad? Sorry. Entonces, Juan capítulo 19, verso 41, dice, en el lugar donde fue crucificado había un huerto. Digan conmigo, huerto. ¿El Edén qué era? Era un huerto. El Edén era un huerto. Pero este es el huerto donde Jesús fue crucificado, donde fue enterrado. Y en un huerto el sepulcro nuevo, el cual todavía no habían sepultado a nadie. Digan conmigo, a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Perdón. Entonces, el primer día de la semana, un discípulo fue temprano al sepulcro. Quiero decir, María Magdalena fue temprano al sepulcro. Cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro, entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Pero ella llega temprano y ella está esperando a mover la piedra. Yo creo que, no sé qué tenía ella en mente, pero así son las mujeres. Son valientes, son aventadas. Yo no sé cómo lo hace mi esposa. Ella piensa, todo va a salir bien, pero no has planeado nada y todo le sale bien. Bien, Dios está con ellas. Entonces, verso 11. Pero María, capítulo 20, verso 11, dice, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó y miró adentro del sepulcro. Y cuando miró adentro del sepulcro, vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué dice uno a la cabecera y otro a los pies? Porque es la misma imagen del Edén, la misma imagen del arca del pacto, donde ahora dos ángeles que estaban guardando el camino a la presencia de Dios, ahora en la tumba está vacío y el camino está libre para entrar. Y la primera que lo ve es una mujer. Mi familia y yo tenemos un dicho. Si alguien la riega en la casa, la vamos a arreglar en la casa juntos. Y eso es lo que Dios está haciendo con el planeta. Nosotros estamos esperando que Cristo venga y arregle todas las cosas. No, Señor. Cristo nos va a hacer arreglar las cosas a nosotros, porque como Él es un padre de familia, tú hiciste este mes, tú vas a arreglar este mes. Tú vas a arreglar esta destrucción. Y por eso la iglesia tiene tanto peso sobre sí misma. Porque este mundo está como está, porque la iglesia está durmiendo. Porque la iglesia está esperando que venga Cristo con las manos puestas en las valijas y no hace nada por el mundo que se está muerto. Ese es un sermón para otro día. Ahí se los voy a dejar. Pero es curioso porque cuando ve a la mujer causó todos estos problemas. Y lo que hace Jesús es de que restaura a la mujer, a la peor de ellas, a María Magdalena, que era una mujer que no tenía muy buen testimonio. Agarra a la más pobre, la más sucia, y le da el paso libre para que entre. Y redime a la mujer de su maldición. Tal vez no estás convencida, ahorita te vamos a convencer. Gracias, hijos. Muchas gracias. Vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras? Le pregunta. Dice, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo pusieron, les contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía ella que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús, ¿a quién buscas? Y ella pensando que él era el hortelano. ¿Cuál era el oficio de Adán? Él era el hortelano. Ahora viene la mujer a preguntarle a un hortelano. Porque el primer hortelano te rechazó, mujer. Pero el segundo hortelano te recibió de regreso.
Y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Y le dijo, María. Y ella le dijo en hebreo, Maestro. Y Jesús le dijo, suéltame, porque ya me imagino que se le tiró encima, Maestro. Y como se me avienta hoy y me da besitos y todo lo demás, y llore y llore. Y Jesús dice, no, suéltame porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Y María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él había dicho estas cosas. La apóstol a los apóstoles. El primer apóstol que Jesús llamó fue una mujer. Yo les estaba explicando hace un momento cómo es posible que nosotros creemos que el servir en la iglesia es tener elitismo. Y no estoy regañando a nadie, estoy de buen humor. De elitismo, de pensar que yo soy un pastor y yo estoy por encima de la gente. No es así. Al contrario, ustedes son los que están aquí encima, nosotros los pastores, el hermano Manuel es pastor también, Angelito también es pastor. Nosotros estamos por debajo de todos y estamos sosteniendo la grey. Son los que estamos sufriendo lágrimas, los que sufrimos trabajos y los estamos sosteniendo a todos ustedes. Si alguien quiere venir a mi lado a ayudarme, humillarse y ayudarme con la grey, ¿por qué se los voy a evitar a ustedes? Y cuando yo pienso en el ministerio de la mujer, ministerio no quiere decir elitismo, quiere decir servicio, porque yo voy a evitar a la mujer servir. No hace ningún sentido. La escuela ortodoxa dice de que la mujer no puede enseñar. Eso lo vamos a desmentir la semana entrante. Pero la mujer es más capaz que el hombre para enseñar. Seguramente la primera persona que te enseñó fue tu mamá. Y ella tiene más capacidad que los hombres para enseñar. Tiene una capacidad nata para enseñar a sus hijos. No necesita tomar clases para enseñarles. Entonces te puedes dar cuenta de que el poder refrenar y esquinar a las mujeres es algo diabólico y viene directamente del corazón de el Satán y no viene de Dios. Dios no es bipolar, su palabra es verdad. Y su palabra viene y nos hace libres. No solamente te hace libre a ti, hace libre a tu mujer. Yo tengo el privilegio de tener mujeres hermosas en mi vida. Mujeres que lo dan todo. He platicado con mi esposa varias veces, no porque esté aquí, pero mi suegra es una de las mujeres más hermosas que yo conozco, que da su vida por otras personas. Sacrificada. Mi esposa, muy parecida también. Yo no sé qué haría. Yo no sé qué haría si mi esposa no estuviera conmigo. Si mi esposa no estuviera contenta con el ministerio que estamos ejerciendo. Este no es mi sueño, este es nuestro sueño. Lo que estamos haciendo juntos. No sé qué haría si mi mami no estuviera conmigo. Yo he visto a mi mamá ministrando en multitudes, entre gente. Para mí mi mamá es un gran maestro. Escúchenla predicar del Antiguo Testamento, es increíble mi mamá. Me dejan al polvo. Si yo tengo don de enseñanza es porque lo agarré de mi mamá. ¿Por qué voy a frenar yo el ministerio de una mujer? Pero también está por el otro lado, mujer, cuando tú te enojas y quieres agarrar ese ministerio por la fuerza, no hay gracia de Dios en ello. Por eso que el movimiento de la liberación femenina no viene necesariamente completamente del corazón de Dios, porque Dios te quiere hacer libre, pero no va a ser por rebelión, nunca va a ser por rebelión. Va a ser porque tú tomes tu lugar de licencia.